Bueno, pues es un placer estar aquí delante vuestra y también pues es un placer estar estudiando pues el libro por el cual me pusieron mi nombre, el libro de Nehemías. Hoy vamos a ver el capítulo 2 y simplemente recordar brevemente recordar un poquito del capítulo 1. Nosotros recordamos que a Nehemías le traen malas noticias de cómo está su pueblo, toda la muralla está destruida y están en peligro. Eso le provoca a Nehemías una gran preocupación, ¿no? Y pudimos ver en el capítulo 1 cómo Nehemías, cómo era su corazón, cómo se compadece de lo que están sufriendo allí en Jerusalén. Pudimos ver cómo era su compromiso, cómo era su compromiso respecto a este tema, de tal manera que le afecta profundamente y empieza a orar. Pudimos ver cómo conocía a Dios, por las cosas que él decía de Dios, era alguien que conocía a Dios. Y por último pudimos ver cómo era alguien que se compromete con el tema. No es alguien que simplemente escucha de un problema y lo deja allí, sino alguien que se compromete para, si es la voluntad de Dios, porque vimos cómo él se compromete a cumplir la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, pues ser parte de la solución de este problema. Y ahora vamos a ir al capítulo 2. En el capítulo 2 lo vamos a dividir en dos partes, la primera parte del versículo 1 al 8 y la segunda parte pues desde el 9 hasta el final, hasta el versículo 20. Así que vamos a leer esta primera parte del versículo 1 al 8, después leeremos la segunda. Y dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que cuando ya el vino estaba delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había antes estado triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de mí, envíame a Judá, a la tierra de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina, entre paréntesis, estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Pues hasta aquí la lectura por ahora. Nos vamos a centrar en estos 8 versículos. Y lo primero que encontramos es que nos encontramos en el mes de Nisán. En el capítulo 1 vimos que era el mes de Quisleu. Y yo dije que el mes de Quisleu era mediados de noviembre, mediados de diciembre. El mes de Nisán para el calendario judío era el primer mes, con lo cual estamos entre mediados de marzo, mediados de abril. Con lo cual, haciendo cálculo y vamos al grano, 4 meses han pasado. Desde el capítulo 1 al capítulo 2 han pasado 4 meses. ¿Y qué ha pasado durante estos 4 meses? Sabemos que Nehemías dedicó este tiempo a orar. ¿Solamente a orar? Lo vamos a ir viendo. Pero es interesante cómo las soluciones o las cosas no ocurren pronto, sino ocurren en su debido tiempo. Y Nehemías, durante todo este tiempo, sabe el problema que ha tenido, ha estado delante del rey, pero nos cuenta, justo 4 meses después,
cuando ocurre esto. Resulta que Nehemías está delante del rey y se le ve la tristeza en su rostro. Y yo me imagino cómo Nehemías sabe la situación que está viviendo su pueblo y que va pasando el tiempo, van pasando los meses y no hay solución. Y eso lo que provoca es que cada vez él esté más triste, hasta tan triste que ya no se le refleja en su cara. De tal manera que cuando le ves su preocupación, ves su tristeza. Es algo evidente, algo palpable. Eso es algo que ya no podía ocultar Nehemías. Era una tristeza grande. ¿Por qué? Porque pasan los meses y sigue la situación igual. Yo he estado orando, estoy orando a Dios y parece que Dios no hace nada. Sigo orando a Dios, pero sigue el problema ahí. Es más, el problema parece que cada vez es más grave. ¿Por qué? Porque cada vez más enemigos se pueden enterar de que las murallas están destruidas y parece que Dios no hace nada. Y son 4 meses orando. Bueno, hay otros en la Biblia que se tiraron 20 años orando. Pero esto me recuerda a mí, por poner un ejemplo de esta misma situación, por ejemplo, lo tenemos muy reciente en Ucrania, ¿no? Hay muchos ucranianos que se han tenido que ir de su país por una guerra. ¿Y cómo están ellos aquí en España o en otros países? ¿Cómo están ellos? Pues viendo y escuchando cómo cada vez la guerra va a más, va a peor, se encrudece, familias muertas, personas muertas. ¿Y cómo están ellos aquí? Cada vez más tristes. ¿Por qué? Porque no hay solución. Y me imagino a nuestros hermanos ucranianos aquí en España orando por sus familias, pero parece que Dios no hace nada. ¿Entendéis? Y cuando llegan al instituto, al trabajo o al comprar al supermercado, se le ve esa preocupación, esa tristeza. Es algo palpable, algo que se puede ver. Y es interesante porque delante del rey esto es un problema. Nehemías hasta ahora ha tenido que ocultar su tristeza, porque estar triste delante del rey puede ser un problema. Porque el rey puede no querer a alguien triste delante suya. Cuando él, siendo copero, tiene un trabajo tremendamente importante, un trabajo de confianza y un trabajo que está todo el día delante del rey. Y el rey le puede decir a Nehemías: ¿tú estás triste? Muy bien, pues se te acaba ya la tristeza. Déjate de tonterías, cambia esa cara, porque como no cambias esa cara, de aquí te vas. O te mato. Podría ser también. Y es por eso, porque al ver esta preocupación, el rey podía pensar cualquier cosa sobre Nehemías. Podía pensar que está nervioso en mi presencia porque a lo mejor está urdiendo un plan contra mí. Podía pensar que no es feliz y mira lo que yo hago por él. Está aquí en mi presencia, el honor que tiene de ser mi copero y seguro que tiene mucho dinero y yo se lo he dado y no está feliz. Es que es un desagradecido. Y el rey podía pensar cualquier cosa, pero fijaros la primera frase que dice Nehemías. Y Nehemías dice, el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? Pues no estás enfermo. Y Nehemías dice: no es esto, sino quebranto de corazón. Y cuando Nehemías dice esto, dice: temí en gran manera, porque sabe que esto es problemático. Y entonces dice Nehemías: para siempre viva el rey. Y esta frase no es una frase hecha, no es algo que se diga constantemente. Esta frase es muy importante porque para siempre viva el rey significa: yo soy tu siervo y me voy a sujetar, me voy a someter a tu voluntad, a lo que tú digas. Para siempre viva el rey significa que yo no te estoy, no voy a traicionarte. Yo quiero que sepas que yo estoy sujeto, que soy tu siervo, que estoy sujeto a ti. Para siempre viva el rey. Y así empieza Nehemías a hablar con el rey. Y entonces Nehemías le explica la situación. Y le dice: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y es curioso que Nehemías no dice Jerusalén. No nombra Jerusalén, sabiendo que es Jerusalén. ¿Pero por qué no la nombra? Porque quizá él está en Babilonia y Babilonia se había llevado cautivos a todos los que vivían en Israel, a los que vivían en Jerusalén,
porque el rey de Jerusalén se había rebelado contra él. Y no una, ni dos, sino 3 veces. Hasta que al final el cautiverio fue de todo el pueblo. Y decir Jerusalén puede ser recordar esta traición que hicieron el propio pueblo de Jerusalén, el propio pueblo de Israel. Y él no nombra Jerusalén. ¿Por qué? Porque él no quiere hacer algo como personal. Es la ciudad de los sepulcros de mis padres. Es que me duele profundamente porque es algo que va dentro de mí. Es donde vivían mis padres o mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, mi familia. Es donde vivían. Es algo personal. ¿Cómo no voy a estar triste? Si fíjate lo que está pasando. Y por eso me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? Le podía haber dicho, mira, no me importa, ese tema es tema tuyo, eso, muy bien, estás triste, ¿qué hacemos? Pero no. El rey dice, ¿qué cosa pides? Y en ese momento, ¿qué hace Nehemías? Orar. Le dijo, espera, rey, espera. Señor Jesús, te pido por... Amén. Ya, ahora. ¿Sí? ¿Fue así? No, yo creo que no. Yo creo que fue un pensamiento rápido, 2 o 3 palabras, que no cortó la conversación, fue algo seguido. Pero una oración que tuvo que ser tremendamente profunda, porque tuvo que ser una oración que trajo a su mente los 4 meses que lleva orando. En 2 o 3 palabras, Señor, ¿te acuerdas, no? Ayúdame. Ahora, ¿ves? Ahora, ha llegado el momento. Y en 2 o 3 palabras hizo una oración tremendamente profunda, cargada de sentimiento, cargada de contexto, cargada de contenido, con 2 o 3 palabras. ¿Por qué? Porque lleva 4 meses orando por este tema. Y trae a su pensamiento, a su corazón, en este momento, todo lo que Dios le ha dicho, lo que le ha pedido a Dios durante estos 4 meses. Entonces, oré al Dios de los cielos. Y después de orar, de traer presente a Dios en este momento, dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Y fijaros cómo no dice, déjame ir a Judá, ni tengo que ir a Judá. No, dice, envíame tú. ¿Por qué? Porque antes le ha dicho, viva el rey. Es decir, yo me voy a someter a tu voluntad. Por lo tanto, si me envías, eres tú el que me está enviando. Por lo tanto, mi viaje será conforme a tu propósito. El viaje no será porque yo quiero hacerlo, será porque tú has decidido hacerlo. Por lo tanto, cualquier persona que me encuentre, no, es que el rey me ha enviado. Envíame tú. Envíame. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. El rey le pregunta cuánto tiempo va a durar el viaje. Y Nehemías aquí no nos dice cuánto va a durar el viaje. Pero, sin embargo, le dio una cifra al rey. ¿Por qué? Porque al rey le agradó el tiempo. Es decir, que al rey sí le dijo cuánto tiempo iba a durar. Nosotros sabemos por la historia de Nehemías que tardó 12 años. 12 años en ir, hacer toda la obra y volver al rey. 12 años. Con lo cual, es una cifra que agradó al rey. ¿Por qué agradó al rey una cifra tan grande? Pues porque quizá el rey vio que era una cifra que le iba a dar tiempo a construir la muralla. Que no era una locura, que no era mentira, que le estaba diciendo la verdad. Porque si le llega a decir en 2 años, dice, mira, en 2 años no me cuentes historia, porque en 2 años no vas a reedificar toda la muralla de Jerusalén, no te va a dar tiempo. Eso es mentira, me estás comiendo la oreja. Y al rey le agradó. Pero quiero resaltar el paréntesis. Dice, y la reina estaba sentada junto a él. Mirar, si la mujer que estaba sentada junto al rey era su mujer, bueno, eso era algo cotidiano, algo normal, y yo me imagino allá la mujer, mira lo que te está diciendo, no va a hacer nada, ¿no? Pobrecito, ayúdalo.
Sin duda lo dice la Biblia porque esa mujer influenció al rey. Por eso lo dice. Porque esa mujer ejercía una influencia sobre el rey y podía ser su mujer. Yo pienso que no era su mujer. Cuando dice que la reina estaba sentada junto a él, algunos estudiosos dicen que era su mujer, otros estudiosos, que esto es lo que yo me inclino, que esta mujer que estaba aquí era Esther. Porque la historia de Esther ocurre entre Esdras y Nehemías, y Esther es la madre de Artajerjes. Por lo tanto, yo lo que pienso es que estaba allí la reina madre, no la reina mujer, sino la reina madre. Y fijaros ahora cómo cambia el contexto. Una mujer que influencia al rey, que es Esther, que a Ciro, el anterior rey, lo influenció para salvar al pueblo de Israel. Y fijaros cómo influencia a Artajerjes para que vuelva a ayudar al pueblo de Israel. Por eso pienso que al decirlo la Biblia no tiene que ser algo cotidiano como era su mujer, sino algo extraordinario. Por eso pienso que era la mujer, la madre de Artajerjes, que era Esther. Porque esta influencia hacia el pueblo de Israel, Esther la había ejercido ya. Y sin duda aquí está ejerciendo esta influencia sobre Artajerjes. Además, dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio y la casa, y para todo el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré, y me concedió el rey. Todas estas cosas. ¿Se quedó corto? Dice, pues ya que estamos, ya que me has preguntado, te voy a pedir todo lo que pueda y más. Y tenía miedo, ¿eh? Al principio tenía miedo. Pero, ¿cómo sabe Nehemías lo que tiene que pedir? Bajó el Espíritu Santo en ese momento, le llenó del Espíritu y dijo, mira, me va a hacer falta esto, lo otro. Yo pienso que no. Nehemías, en esos 4 meses que estuvo orando, seguro que estuvo planificando. Y seguro que estuvo pensando y encontrándose con personas y hablando con personas y teniendo encuentros con personas, las cuales después le ayudarían. Por ejemplo, estaría un día andando por la calle y encontraría un carro lleno de madera. Oye, ¿y esa madera de dónde la has sacado? Pues mira, esta madera tienes que ir a Asaf y pedírsela. Y entonces Nehemías fue, pues voy a ir a hablar con Asaf. Oye, ¿y si yo quisiera madera para construir un palacio, una casa, unas murallas, las puertas de las murallas? ¿Cuánta madera me haría falta? Pues hombre, depende de lo grande que sea, pero más o menos. ¿Y si lo quisiera llevar al otro lado del río? ¿Qué tendría que hacer? Hombre, ten cuidadito, porque al otro lado del río hay peligro. Hombre, si el rey te ayudara, pues a lo mejor podrías, pero tú solo. Y yo me imagino a Nehemías teniendo encuentros con personas, encuentros organizados por Dios, para poder descubrir, pensar qué voy a necesitar, saber lo que voy a necesitar. No es algo improvisado, es algo pensado, planificado. Y entonces Nehemías, cuando va a hablar con el rey, él ya sabe los peligros que va a tener, las necesidades que va a tener, con quién tiene que hablar, porque él mismo le dice, déjame que vaya a hablar con Asaf. ¿Y cómo sabe Nehemías quién es Asaf? Bueno, a lo mejor se conocen de pequeños, no lo sabemos, pero la cuestión es que Nehemías sabe exactamente qué es lo que va a necesitar, y eso no es algo improvisado, es algo planificado. Mirar, en la historia de Esdras también le pidió permiso al rey para venir a Jerusalén para reconstruir el templo, pero cuando Esdras habla con el rey, no le pide unas cartas para que le protejan, no le pide protección para ir a Jerusalén. Esdras, antes de empezar el viaje, se pone a orar a Dios y Dios, ayúdame en el viaje, protégeme en el viaje. Y empieza el viaje. Nehemías, todo lo contrario. Rey, dame cartas para protegerme durante el camino. Y yo me pregunto, ¿cuál de los dos hizo lo correcto?
Esdras, que tuvo fe, oró a Dios, Dios me cuida, tira para adelante. O Nehemías, ¿qué pasa? ¿Que no tuvo fe en Nehemías? Pero, vale, había orado, pero le pidió las cartas al rey. ¿No tuvo fe en que Dios le protegería? ¿Pensó que necesitaba las cartas? Nehemías le faltó fe y ahora yo me imagino a Esdras y a Nehemías hablando entre ellos, comentando esta situación y diciéndole a Esdras, hay que ver, Nehemías, ¿cómo se te ocurrió pedir las cartas? ¿Qué poca fe tienes? Ora a Dios y mira, a mí me pasó 15 años antes, yo oré a Dios y Dios me protegió. Y Nehemías diciéndole a Esdras, pero tú estás loco, que te fuiste sin pedirle permiso al rey, sin pedirle las cartas al rey, sin pedirle protección, tú estás loco, ¿tú sabes la cantidad de peligros? ¿Quién hizo lo correcto? Yo pienso que los dos. ¿Por qué? Porque Dios le dio una misión a Esdras y lo guió para cumplirla de esa manera. Pero Dios le dio una misión a Nehemías y lo guió para cumplirlo de esa manera. Y pienso que Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, la cual nos va a dar cuando pasemos tiempo orando con Él. Y cada uno cumplirá esa misión de una manera, de la manera en la que Dios le guíe. A veces escuchamos un misionero que se ha ido a otro país sin nada. Y allí cuando llegó, Dios le proveyó. Pero encontramos a otros misioneros que están pidiendo dinero por iglesias, están preparando el viaje, todo preparado para ir con todo preparado. ¿Quién está haciendo lo correcto y quién está haciendo lo incorrecto? Los dos están haciendo lo correcto. Pero Dios está guiando a una persona a hacerlo de una manera y Dios está guiando a la otra a hacerlo de otra manera. Lo importante no es la manera. Lo importante es el tiempo que han estado con Dios orando, en el cual Dios los ha estado guiando, en el cual Dios le ha dicho cuál es su misión y cómo tienen que hacerla. Y a veces te puede decir a ti algo o a otra persona le puede decir algo y cada uno lo va a hacer de una manera diferente. Y no quiere decir que una sea la correcta y la otra la incorrecta. Siempre y cuando los dos estén cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Entendéis? La cuestión es ese tiempo de intimidad con Dios, donde Dios guió a Nehemías a tener reuniones con personas, a conocer personas, a saber cuáles eran las necesidades y a tenerlo todo medido y calculado. Y Dios lo guió y le proveyó de todo. Pero eso no surgió de manera espontánea. Eso fue calculado. Pero fue guiado por Dios, sin duda ninguna. Pero es impresionante el final. Porque al final dice que en el versículo 8 dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque no le está dando la gloria al rey, que le ha dado todas las cosas. No se está llevando a él la gloria, que ha sido un buen calculador, un buen planificador. No se está llevando a él la gloria. La gloria se la está llevando Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías ha seguido el plan de Dios, la voluntad de Dios en todo momento. Por lo tanto, la gloria es de Dios. Y nosotros nos encontramos en un momento de nuestra iglesia en la cual estamos reedificando. Y necesitamos a personas que piensen, que planifiquen, que vean el futuro, que vean las necesidades que hay y que empiecen a pensar cómo se pueden cubrir esas necesidades, estando en la presencia de Dios. Pero necesitamos a personas que, estando en la presencia de Dios, empiecen a actuar y empiecen a trabajar para de esa manera todos juntos estemos cumpliendo la voluntad de Dios y estemos reedificando. Y el problema no es la manera, el problema es estar con Dios en intimidad. Antes ha dicho Juan, oye, venía a la oración. Es imprescindible. No el hecho de venir a la oración, sino el tiempo
de estar en presencia de Dios, en intimidad con Dios, que puede ser en tu casa, pero también es necesario aquí en la iglesia, todos juntos. Porque en este tiempo es donde Dios va a mostrar su voluntad. En este tiempo es donde Dios nos va a decir a cada uno, mira, esto es lo que hace falta, esto es lo que necesita, esto es lo que tienes que hacer. Porque esa es la única manera en la que Dios se va a llevar la gloria. ¿Por qué? Porque así estaremos haciendo su voluntad. Yo le decía a mi mujer el otro día, me encanta el capítulo 2 de Nehemías, pero no sé si soy capaz de transmitirlo. No sé si seré capaz de transmitir la esencia, ¿no?, de este capítulo. Pero por lo menos que se quede esta primera idea. Estar en la presencia de Dios, cada uno de nosotros, es imprescindible. Ahí es donde vas a conocer la voluntad de Dios. Ahí es donde vas a conocer a Dios. Tenemos necesidad de que sea Dios el que edifique. Y no que se hagan las cosas conforme a mi pensamiento. No que se haga esto así porque siempre se ha hecho así. No que se haga esto así porque es como me gusta a mí. Son mis maneras, las que yo he vivido desde siempre. No. Que se haga esto así porque es su voluntad y lo ha puesto en nuestro corazón. Y que pueda utilizar a cada uno de los que estamos aquí para que su obra siga adelante y firme. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. Y vamos a leer desde el versículo 9. Y dice así: Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos, Sanbalat horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios me había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, ¿vosotros veis el mal en que estamos? ¿Que Jerusalén está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esta segunda parte es cuando ya Nehemías realiza el viaje. Y nos encontramos que
el rey no solo le ha dado las cartas, sino que le ha mandado capitanes de ejército y le ha mandado gente de a caballo para que le protejan. Es decir, el rey todavía le ha dado más cosas, aparte de las que Nehemías había pedido. Pero llega entonces a Jerusalén. Y cuando llega a Jerusalén, se encuentra a dos personas, Sanbalat y Tobías, ahí tienen el comité de bienvenida, que les disgustó en extremo que alguien quisiera ayudar a los hijos de Israel. Y es que es así. Satanás, cuando Dios va a llevar a cabo su obra, Satanás siempre viene a molestar. Y ahí tenemos el comité de bienvenida, ¿no? Personas que vienen a molestar, a intentar entorpecer la obra de Dios. Y Horonita, Sanbalat, Horonita, significa de Orón. Aquí hay dos posibilidades. Una que sea de Bet Orón, que pertenecía a Efraín, a las tribus del norte, las cuales habían sido llevadas a la dispersión y entonces no volvieron. Y se supone, algunos dicen que era descendiente de ahí, otros dicen que venía de Moab. Bueno, el caso es que era enemigo del pueblo de Dios. Tobías era amonita, de los hijos de Amón, que también se nos nombran en Jueces, enemigos del pueblo de Dios. Más para adelante sale Gesem, árabe, también enemigo del pueblo de Dios. Y vemos que vienen a entorpecer, a reírse, a molestar, y molestos porque la obra de Dios se haga. ¿Y qué hace Nehemías? Cuando estos dos se los encuentra allí, ¿qué hace Nehemías? ¿Responde? Le dice, ¿pero vosotros qué hacéis aquí? Salid de aquí, anda. No. Llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, y es curioso, más para adelante dice, no le había dicho nada, ni a los príncipes, ni a los sacerdotes, ni a los oficiales, nadie sabía nada de lo que Dios me había dicho, de lo que yo iba a hacer. Es decir, Nehemías estuvo 3 días en silencio, sin decirle nada a nadie. Y después de 3 días, al 4.º día, se levantó de noche, él con unas poquitas personas. Un caballo, el que llevaba él, y empezó a andar por la muralla, por las puertas, a ver con sus propios ojos toda esa destrucción que él había escuchado, que le habían contado. ¿Y cómo fue esa noche? Nehemías en un caballo, incluso hay una zona en la que el caballo no puede pasar, se tiene que bajar del caballo para subir a un sitio y ver la muralla desde ahí. ¿Cómo fue esa noche? ¿Qué os imagináis que estuvo haciendo Nehemías viendo toda la destrucción que él llevaba 4 meses orando desde que se lo habían contado, que hasta ese momento solo se lo había podido imaginar, pero ahora la está viendo? ¿Cómo creéis que fue esa noche? Yo me imagino a Nehemías llorando, porque ahora está viendo la realidad, está viendo el dolor, está viendo el daño, está viendo el peligro. Pero no solo llorando, me lo imagino orando, volviendo a pasar este tiempo de intimidad con Dios. Ahora ya no por lo que me han contado, ahora por lo que estoy viendo. Dios, tú me has traído hasta aquí. ¿Y qué quieres que haga yo ahora con todo esto que está derribado? Yo pensaba que, hombre, esta gente lleva aquí viviendo 15 años. Desde que llegaron con Esdras, llevan aquí como mínimo 15 años, aquí viviendo. Yo pensaba que esto estaría un poquito mejor, pero menudo desastre. Todo derribado, no hay una puerta. ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Fue un tiempo, me imagino que difícil para Nehemías, pero un tiempo importantísimo. Porque de este tiempo a solas con Dios es de donde va a salir el discurso que Nehemías le va a dar al pueblo al día siguiente. Porque hasta ahora Nehemías no le ha dicho a nadie ni lo que el rey le dijo, ni para qué ha venido, ni lo que ha hecho Dios, cómo le ha bendecido y le ha provisto de todas las... Hasta ahora no sabe nadie nada. Solo los que han venido con él,
los capitanes del ejército, etc. Pero nadie sabe nada. Por eso pienso que de este tiempo con Dios es de donde sale el discurso que va a dar Nehemías. Un discurso cortito. Porque dice así, en el versículo 17. ¿Vosotros veis el mal en que estamos? Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Fin de la cita. Cortito, ¿no? El discurso, bueno, dijo algo más. Porque en el discurso no hay ni un solo reproche. No hay ni una sola vez que dice Nehemías, oye, es que ¿qué habéis hecho? Sois unos vagos. Lleváis aquí 15 años y ¿qué habéis hecho? ¿Habéis construido vuestra casa y ya está en 15 años? Eso se hace en 2 o 3 meses. ¿Qué habéis hecho? Imaginaros ese discurso. ¿Os ha tocado el discurso para construir? ¿Os ha motivado para construir? No, Nehemías no da ni un reproche. Nehemías dice, oye, ¿veis el problema? ¿Veis las circunstancias? Pues levantemos y edifiquemos. ¿Para qué? Para no estar más en oprobio. Oye, ¿os gusta esta situación? No, pues vamos a hacer algo, mover el culo. Es decir, Nehemías los empuja, los anima, incluso les da esperanza. Oye, cuando terminemos de construir no estaremos más en oprobio. Les da esperanza, les dice cuál va a ser el final. Y para mí este discurso, este cambio de la humanidad y la carne a la espiritualidad, nace de ese tiempo que Nehemías ha vuelto a estar con Dios. Y no ha salido de Nehemías la carne, lo que le entran ganas de decir, oye, sois unos vagos, sois unos pecadores, ¿qué estáis haciendo? No, esa es su carne. A Nehemías en este momento le sale el Espíritu y le dice, vamos, todos juntos y edifiquemos, construyamos. Vamos a hacer un muro y no vamos a estar más en oprobio. Pero este discurso tan cortito tiene una base muy grande. Por la siguiente frase que dice. Dice, entonces les declaré cómo la mano de Dios, de mi Dios, había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Es decir, este discurso que yo os estoy dando, que os estoy motivando para construir, nace ¿de qué? De las palabras de mi Dios, que me ha dicho que venga, que lo haga. No nace de que yo tengo una buena intención. No es que yo he querido construir, no es que yo he querido venir, no, ha sido mi Dios el que me ha enviado. Y como ha sido Dios, que sepáis, esto es lo que vamos a hacer. Porque aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Y además, fijaros la confirmación que yo tuve de la voluntad de Dios cuando estoy orando y no sé si Dios quiere que yo vaya o no vaya. Tuve una confirmación grandísima. ¿Por qué? Porque me presenté delante del rey, temblando, con miedo, afrontando una situación que la tengo que afrontar, pero no tengo ni chispa de ganas porque aquí me juego la vida. Y le pedí madera, cartas, protección, le pedí de todo y me lo dio todo. Yo no sé ese día cómo se levantó el rey. Estaba generoso, pero me lo dio todo. Esa es la confirmación de que la voluntad de Dios era que yo viniera. Así que este discurso que os estoy dando tiene un fundamento. Y el fundamento es que Dios me ha enviado y el rey lo ha confirmado. Así que levantémonos y edifiquemos. ¿Entendéis el discurso? ¿De dónde salió el discurso? ¿De la carne o del espíritu? Y el discurso, como no puede ser de otra manera, tiene una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta que tiene? Y dice, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Es decir, ¿qué hicieron? Cuando Nehemías le da ese discurso, venga chicos, ya habéis escuchado, levantémonos y a construir, venga, a quitar escombros, vamos a empezar. Y ese mismo momento empezaron. ¿Cómo sabemos que empezaron? Pues porque llega Tobías, Sanbalat y Gesem, e hicieron escarnio, se rieron de nosotros,
nos insultaron, nos menospreciaron y nos dijeron, ¿qué es esto que estáis haciendo? Es decir, los pillaron trabajando, ¿qué es esto que estáis haciendo? ¿Os estáis rebelando contra el rey? Es decir, que se levantaron a trabajar en ese mismo momento. No fue, bueno, vamos a planificar para la semana que viene, ¿quién puede venir? No. Fue, vamos a trabajar, a mover piedras. Y la respuesta de Nehemías, yo me imagino a Nehemías cantando la canción que hemos cantado antes. ¿Está por aquí la letra? Le dicen, ¿qué hacéis? Y yo me imagino a Nehemías cantando, Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. ¿Cómo que qué hacemos? Dios puede mover montes. ¿Qué hacéis vosotros? Que no tenéis parte aquí en Jerusalén. Esto es el pueblo de Dios. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Si Cristo puede mover montes, Cristo puede salvar, es el que nos va a sacar de todo oprobio que tenemos, de toda destrucción. Aquí vamos a hacer la voluntad de Dios. Y no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Cristo puede mover montes. Nehemías le dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Nosotros somos sus siervos. Nos levantaremos y edificaremos. Vosotros no tenéis derecho ni memoria en Jerusalén. Vosotros no sois de aquí. Iros de aquí. Porque mi Dios es el que nos ha enviado, es el que nos prosperará, es el que nos dará la salvación. Y es por ese motivo por el que nos levantamos y edificamos. No por rebelarnos contra el rey. Esto no tiene que ver con nada humano, no tiene que ver con el rey. Tiene que ver con que Dios ha dicho que lo hagamos. Y eso hacemos. Si en la predicación anterior, y ya pues terminamos, pero si en la predicación anterior hablamos de que Nehemías conocía a Dios, aquí lo volvemos a ver. Vemos cómo Nehemías conoce a Dios. Si en la predicación anterior hablamos de que Nehemías quería someterse a la voluntad de Dios, aquí vemos a Nehemías sometiéndose a la voluntad de Dios. Y ahí es donde nace la seguridad, la fuerza para responder al enemigo, para responder a Satanás. Este es el pueblo de Dios. Tú no tienes cabida aquí. Si hay un aspecto en tu vida que necesita ser reedificado, busca a Dios en la intimidad. Busca cuál es su voluntad. Él te indicará el camino, los pasos que debes seguir, las personas con las que debes hablar, las necesidades que tienes y cómo sanar. Si nosotros como iglesia queremos reedificar, busquemos a Dios como iglesia. Busquemos su voluntad para que sea Él el que nos guíe. Y Él nos prosperará. Por eso debemos pasar tiempo orando, buscándole. Necesitamos conocerle. Y también debemos pensar las necesidades que hay en la iglesia. Porque lo que yo no me di cuenta, a lo mejor otro sí se da cuenta. Necesitamos hablar y comunicarnos. Necesitamos planificar, ver cómo podemos solucionar esas necesidades. Pero también habrá personas que Dios les está llevando a trabajar, pues trabajar. Para que Dios guíe la reedificación. Y de esa manera, cumpliendo su voluntad, Él se lleve la gloria.
de todo lo que aquí ocurra y de todo lo que ocurra en tu vida, con la promesa de que Él nos prosperará. Amén.